La documentación del conocimiento léxico. John Haviland plantea cómo documentar los significados y usos de las palabras por escrito. Esta es una rama de la lingüística denominada como lexicografía. El autor toma como base las aportaciones de Boas, cuyos fundamentos para la etnografía contemplaba las pautas para la documentación lingüística. Desde la perspectiva de Boas, la descripción de una lengua consiste en la documentación de la gramática, el vocabulario y el texto, dando como resultado la compilación de los diccionarios. En ese planteamiento, el autor nos hace reflexionar acerca de los recursos metasemánticos que se deben emplear para capturar los significados, porque aunque ya se tienen muchos modelos y ejemplos de cómo elaborar un diccionario, aún quedan dudas al respecto. Por ejemplo, si fue suficiente lo que se dijo, si se ha olvidado algo, si se entendió suficientemente el significado de la palabra. A partir de estos cuestionamientos, Haviland nos proporciona una serie de técnicas y conceptos relevantes en la producción de una base de datos léxicos como parte de un proyecto de documentación lingüística. Estos planteamientos parten de los trabajos que él hizo en México y en Australia. Y a continuación voy a enumerar los 3 puntos que él menciona. Revisa algunas moralejas conocidas sobre la naturaleza del significado de las palabras. El segundo punto considera los metalenguajes semánticos planteados para tratar con diferentes tipos de elementos significativos, desde los funcionales hasta los léxicos y desde las raíces hasta las bases léxicas. Y el último punto trata sobre las técnicas para extraer sistemáticamente el conocimiento léxico. A continuación, hablaré un poco sobre la lexicografía y sus productos. El interés por la documentación lexicográfica o elaboración de diccionarios forma parte de la tradición lingüística. Haviland menciona que la recolección de vocabularios durante la época colonial forma parte de un subproducto de la exploración y la conquista. Los diccionarios de lenguas indígenas del Nuevo Mundo, elaborados por los frailes en África e India, representaban la documentación de lenguas que con el paso del tiempo corrían en riesgo de desaparecer como consecuencia de la expansión colonial. Algo similar ocurre también aquí en América. Y bueno, en México, por ejemplo, varios frailes también se enfocaron en la documentación de las lenguas originarias. Como ejemplo mencionaré a Fray Alonso de Molina y Horacio Carochi en la documentación del náhuatl, por ejemplo. Haviland menciona que estas listas de palabras no estaban hechas para los hablantes de dichas lenguas. Desde la perspectiva del autor, el lingüista de campo no necesita ser un semántico, excepto con fines prácticos, y la lexicografía al servicio de la documentación necesita encontrar un equilibrio entre aspiraciones opuestas. Al realizar la elaboración de un diccionario, es válido partir de palabras que ya existen, ya sea en la lengua de origen o en la lengua meta, y no hay razón para encerrarse tras el purismo o estrictos principios metodológicos al generar lexemas para su incorporación en una base de datos léxicos. Realizar la compilación de datos léxicos implica responder a cuestionamientos como ¿cuál es el uso de esta base de datos? ¿Qué conocimientos de parte del usuario se dan por sentados en su diseño? ¿O por qué lo produjo su compilador? La tradición lexicográfica etnolingüística
tiene su origen en la investigación etnográfica. Sin embargo, muchos de estos diccionarios no están diseñados por los hablantes de la lengua que se documenta. Haviland proporciona como ejemplo el diccionario bilingüe en tzotzil e inglés de Laughlin, dando origen que solo puede ser consultado por personas que hablan ambos idiomas. Además, este diccionario agrupa entradas según una raíz teórica y despoja de todo tipo de afijos, por lo que se convierte en un desafío buscar una palabra. La documentación de lenguas, con escaso número de hablantes, resulta una oportunidad más que una planeación. Las listas de palabras pueden resultar muy importantes cuando los procesos políticos se basan en pruebas lingüísticas para establecer vínculos entre la tierra, la sociedad y la cultura de los hablantes. Por otro lado, puede tener fines pedagógicos, es decir, que sirve a otros para consultar palabras poco conocidas o que sea accesible para turistas como medio para solucionar problemas que se les presente. Haviland también destaca aspectos que se deberían tomar en cuenta cuando se trata de asentar una base de datos léxicos para incluir los significados de las palabras. Entre los que menciona es la denotación, es decir, es esta forma de expresión formal y objetiva. Desde la perspectiva del autor, la suma de los significados de las palabras no necesariamente dará por resultado una denotación verdadera. Como ejemplo menciona que un lingüista que oye la palabra gabagay en presencia de unos conejos no determinará que la palabra signifique conejo o parte del conejo o la esencia del conejo. Algunas veces no se toma en cuenta el contexto para acceder al conocimiento léxico y proporciona como ejemplo de aquella persona que pudo comunicarse mejor en su idioma natal cuando regresó a su lugar de origen. Tomar en cuenta que dos expresiones diferentes con sentidos diferentes pueden referirse a una misma cosa. Por ejemplo, en el español mexicano, colgar los tenis y petatearse alude a un mismo significado, que significa morir. La forma de aprender la diferencia entre estos términos no es a partir de la condición de verdad, de lo que se describe de forma literal, sino a través de condiciones apropiadas, tomando en cuenta datos como quién emplea la expresión, ante quién y en qué tipo de situaciones. El segundo punto que menciona es el espectro de sentidos. Este término tiene que ver con la polisemia de significados, es decir, un significado metafórico puede conducir a otro. Dentro de este punto, Haviland menciona que los elementos significativos que uno escoge para una base de datos léxicos están ligados a la totalidad del análisis que uno hace de la lengua, qué partes del habla se postulan y los perfiles semánticos que se asocian con ellas. El siguiente punto tiene que ver con la dominación de dominios semánticos. Esta frase alude a una multiplicidad de juegos de lenguaje y nos proporciona como ejemplo que en la lengua tzotzil el término atorado tiene muchas acepciones y emplea distintas denominaciones para ser más específico a la forma en que presenta esta acción, como estar atorado entre dos superficies, en un agujero cerrado o en un objeto anclado. El otro se refiere a los modos semánticos. Dentro de este concepto,
Haviland destaca la presencia de un signo que combina 3 modalidades semióticas. El primero se relaciona con el concepto de la semejanza icónica, es decir, el dibujo mismo, lo que nosotros podemos percibir con la mirada. El segundo se refiere al significado convencional, es decir, los usos de la lengua y el significado que adoptan los miembros de una comunidad de hablantes. Por ejemplo, el signo de un cigarro dentro de un círculo atravesado por una diagonal. Por convención se entiende que está prohibido fumar o que se prohíbe fumar. Finalmente, la ubicación de este mismo signo puede ir más allá en cuanto a su significado. Y bueno, esta posición física señala con exactitud en dónde se prohíbe fumar. Los metalenguajes, según Haviland, son formas que se pueden representar, o más bien alude a las formas en que se pueden representar los significados de los objetos léxicos y su delimitación, es decir, el lenguaje que se emplea para describir la misma lengua. Por ejemplo, conceptos más abstractos que describen categorías lingüísticas. Él nos proporciona una serie de ejemplos y solamente mencionaré la parte donde menciona los pronombres del Hanuno. Y a través de este ejemplo, nosotros podemos observar términos básicos del metalenguaje descriptivo, donde aparecen o se muestran categorías de número, persona, y si existe inclusividad o exclusividad de ciertas personas. Por lo tanto, aunque en este cuadro no aparece desglosado totalmente, nosotros podemos entender cuál es el significado o a qué se refiere cada partícula. También se mencionan algunas herramientas computacionales que contribuyen a la extracción léxica. Además de herramientas como el Toolbox del Instituto Lingüístico de Verano, existen otras herramientas como el Shell Scripts de Unix y lenguajes de programación como Perl o el Icon. Otras técnicas que también nos pueden ayudar a elicitar lexemas de un idioma, pues puede ser, por ejemplo, el método de Terry Kaufman. El autor también nos menciona que la mayoría de estos métodos de elicitación léxica son extensionales y referenciales. Básicamente consisten en presentar ejemplares de cosas o situaciones en el mundo ante los hablantes nativos y preguntar cuáles son las expresiones lingüísticas adecuadas que pueden usarse para referirse a ellas. Sin embargo, una de las ventajas es que probablemente no responda a las múltiples significaciones de las palabras y al significado que establecen con otras palabras y expresiones. Por lo tanto, podemos ver que dejan fuera tal vez registros de cortesía, los usos y contextos especializados, por ejemplo. Finalmente, Haviland considera que el truco consiste en una elicitación sistemática pero controlada, presentando ante los hablantes nativos aspectos de la realidad externa. De esta forma, se podrá estimular a los hablantes a usar palabras o expresiones que representen estados de cosas que aún no han ocurrido en nuestra presencia. El método de Haviland se divide en 3 aspectos. El primero tiene que ver con los hechos naturales,
El segundo se refiere a las instituciones socioculturales y finalmente los hechos de interacción y construcción ideológica sobre el idioma y la sociedad. Y en esta última parte se refiere a la pragmática. La tradición lingüística antropológica pretende desplegar el conocimiento culturalmente específico sobre el mundo natural, detallando la semántica de los dominios léxicos relacionados con los fenómenos naturales correspondientes. Por ejemplo, las plantas medicinales, partes de una casa, taxonomía de las enfermedades y otros. Haviland planteó varios dispositivos de licitación como fotografías, dibujos, videos y caricaturas. Y bueno, estas herramientas le permitieron documentar mejor los verbos en tzotzil, por ejemplo, el verbo insertar, en la que los criterios distintivos tienen que ver con el objeto insertado, el lugar donde se inserta, los tipos de contacto y otros aspectos. El segundo aspecto, que tiene que ver con esta relación sociocultural, implica englobar aspectos centrales de la sociedad. Según Haviland, este punto permite conocer las relaciones familiares. Por ejemplo, él menciona que en muchas comunidades en las que se habla tzotzil, se espera que la hermana mayor asuma responsabilidades similares a la de la madre con el cuidado de sus hermanos menores, sin importar su sexo. Finalmente, los estudios de índole pragmática sugieren que hay pocos atajos para producir una explicación adecuada, lo que significan estos elementos lingüísticos con carga pragmática y que el trabajo de campo etnográfico es parte esencial, o más bien son parte esencial, de la lexicografía de campo. Dentro de este punto se toman en cuenta registros de cortesía, descortesía, el lenguaje para bromear y maldecir. Más allá de si el lexicógrafo de campo puede o no proporcionar una explicación minuciosa de los hechos para una base de datos léxicos completos, es importante reconocer los tipos de categorías metalingüísticas del habla que podrían ser relevantes en la propia comunidad de habla.